Comerciales. Salud en lo que usted quiere oír. Amigos, empezamos nuestro segmento de salud y un tema súper interesante, recomendaciones para que una operación estética sea exitosa. Para hablar de esto nos acompaña el doctor Luigi Fayad. Él es cirujano plástico, estético y reconstructivo, graduado del mayor referente mundial en cirugías plásticas, que es el Instituto Ivo Pitangui, espero estarlo diciendo bien, en Río de Janeiro, Brasil. Doctor Fayad, yo le agradezco por estar aquí el día de hoy. Bienvenido a esta cabina y a estos micrófonos. Muchísimas gracias por su invitación. Doctor, este tema es muy interesante y creo que también es importante traerlo a la mesa, sobre todo cuando se ha escuchado bastante ya en los medios de comunicación un caso en particular, que es el caso Mario Vélez, ¿verdad? Un chico que se hizo algún procedimiento, realmente no sabría cuál, y decían en los medios, los titulares eran casi pierde la nariz. Doctor, empecemos conversando un poco de cuando una persona decide hacerse un procedimiento, ¿verdad? Hay algo que no le gusta en su rostro o en su cuerpo, se quiere hacer un cambio estético a través de cirugía. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Bien, quisiera poner un ejemplo. Digamos Claro. que yo soy el paciente. Lo primero que hay que hacer es averiguar por medio de internet o por medio de algún otro medio si el médico realmente es un cirujano plástico. El cirujano plástico, no existe el término cirujano estético, porque esa carrera no la reconocen ni en Brasil, donde yo estudié, ni en Estados Unidos. Entonces, el médico lo que tiene que hacer es primero estudiar medicina, que son 6-7 años. De ahí tiene que hacer su medicatura rural, que es un año más. Después, generalmente, en cualquier posgrado, le piden 3 años o a 2 años de cirugía general. Y después hacemos cirugía plástica, entonces es una carrera larga. Hay lugares en donde ofrecen cirugía estética, así, graduarse como cirujano estético, sin hacer cirugía general y hacen 3 años directo. Esto no es reconocido ni por la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, ni por la Sociedad Brasilera. Aquí creo que no hay un organismo que diga si está reconocido o no, pero no es lo aconsejable. Entonces, empezando por ahí, hay que preguntar o averiguar bien si el cirujano realmente es un cirujano plástico. De ahí ver si está acreditado en la CENESID, por ejemplo. Obviamente nosotros generalmente tenemos o somos socios o afiliados a ciertas sociedades. Yo soy asociado a la Sociedad de Cirujanos Plásticos Descendientes Libaneses, a la Sociedad de los Exalumnos del profesor Ivo Pitangui, a la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos Estéticos. Entonces, generalmente nosotros, como la medicina siempre está evolucionando, nosotros siempre estamos actualizándonos. Entonces tienen que ver si el médico está constantemente actualizándose, si va a cursos, va a congresos. Y después, cuando ya decidimos que vamos a ir a la consulta de un médico, conversar mucho con él, porque hay responsabilidad tanto del médico como del paciente. El médico tiene que explicarle bien al paciente qué tipo de técnica va a usar, cuáles son las complicaciones. Todos estamos expuestos a complicaciones, el único cirujano... Toda cirugía tiene Claro, todas tienen su riesgo, pero estos riesgos se pueden minimizar si nosotros tomamos las medidas adecuadas. Ahora, también el paciente tiene que informarle al médico qué tipo de medicamentos él está usando, qué tipo de enfermedades tiene, si tiene alguna enfermedad crónica. Por ejemplo, si es hipertenso, el paciente, si se va a someter a una cirugía, tiene que mantener su medicación para la presión hasta el día de la cirugía. Pero si el paciente sufre dolores de cabeza, pues generalmente toman antiinflamatorios y los antiinflamatorios aumentan el sangrado. Entonces nosotros recomendamos que lo suspendan por lo menos 7 días antes de una cirugía. De la cirugía. Claro, es importante conversar. Claro, es importante eso, ¿no? Un poco, digamos, investigar al médico con el que nos vamos a tratar y conversar con él cuando ya hayamos hecho la investigación pertinente para ir un poco más tranquilos, incluso como pacientes, ¿verdad? Y doctor, yo le voy a hacer una pregunta que creo que puede llegar a ser un poco difícil de preguntar, ¿no? Porque yo creo que cuando se dan casos como el que yo le mencionaba de este muchacho Mario Vélez, otros casos también, a veces sucede porque buscamos promociones, ¿verdad? Queremos una promoción, el 50% de descuento, o te operamos esto y te regalamos esta otra operación, pero tratamos de un poco ahorrar en algo en donde yo creo que más vale tenemos que informarnos mejor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber qué precio, qué costo es real, cuál es muy bueno para ser cierto y cuál puede llegar a ser también excesivo? Sí, lo que pasa, yo creo, es que en la sociedad está mal informada y los valores se han cambiado. O sea, si nosotros queremos comprar, por ejemplo, un celular o un par de zapatos o una cartera o una camisa, nosotros buscamos algo que, no digo marca, pero por lo menos que dure, ¿no? Claro. Entonces,
¿Por qué si hacemos eso con nuestra ropa, con nuestro carro, con cualquier cosa que queramos comprar? ¿Por qué estamos buscando promociones con la salud? Si en la salud nosotros estamos exponiendo nuestra vida. Entonces, lo que creo que ha sucedido es que hay una excesiva oferta por atraer a los pacientes y no son clientes, el paciente no es cliente. Entonces, se fijan mucho en el precio. Yo constantemente, todos los días, recibo preguntas de cuánto cuesta una cirugía. No empieza por ahí. Nosotros tenemos que conversar con el paciente. Si yo no lo veo, no le puedo decir cuánto cuesta. Cada paciente es diferente, ¿no? Así es, cada persona es diferente. Cada persona tiene su anatomía específica, el tipo de cirugía va a ser diferente. No tengo un molde para hacer una nariz igual a todo el mundo. Entonces, cada persona necesita una técnica, o tal vez si tiene una enfermedad adicional, pues tenemos que tener cuidados adicionales. Entonces, volviendo al tema que le decía de que yo sea el paciente, una vez que ya hemos conversado con el médico, hay que preguntarle qué tipo de cirugía va a hacer, en dónde la va a realizar, porque se puede hacer, por ejemplo, si es una cirugía más pequeña, la podemos hacer en un hospital del día. Pero si es una cirugía más complicada, yo generalmente dejo a mis pacientes con cirugías ya más grandes, una cirugía de nariz, una cirugía de cara, los dejo internados en el hospital. ¿Por qué? Porque puede haber aumento de la presión, puede haber un aumento del sangrado. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de profesional que se selecciona y con el lugar donde se la realiza. Hay personas que realizan sus procedimientos en el consultorio. Yo no realizo procedimientos en el consultorio. Lo máximo que hago es Botox, un relleno como el ácido hialurónico y láser. Yo tengo un láser en el consultorio, pues son cosas mínimamente invasivas, pero no algo que necesite una sedación, una anestesia o algo más grande que produzca un sangrado. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Doctor, esos procedimientos que usted acaba de mencionar, algo usted me adelantaba fuera de micrófonos, esos procedimientos en donde dicen te podemos hacer esto sin necesidad de cirugía. ¿Cómo saber también si lo que yo quiero hacerme me da la opción a que yo no necesite una cirugía, sino un procedimiento, como usted lo dice, menos invasivo? La población ha buscado mucho el precio, entonces hay personas que hacen una propaganda engañosa. Lo que dicen es, tenga su nariz que siempre ha querido, sin cirugía, sin cortes. Eso es para casos seleccionados, para casos muy seleccionados que se tienen que analizar primero en la consulta y después pues explicarle al paciente que hay unos riesgos. Lo que yo creo que sucedió en el caso que le comentaba fuera del aire con este actor fue que usaron una sustancia que es el ácido hialurónico, que lo usamos nosotros los cirujanos plásticos para rellenos de arrugas, para aumentar labios. El problema no es la sustancia, el problema es cuando no se le explica al paciente las complicaciones y nosotros no tenemos los medios para resolver esa complicación. El ácido hialurónico es una sustancia que es como un gel. Entonces él rellena ciertos lugarcitos, arrugas o hace un modelaje de la nariz, pero como viene en una jeringuilla, esta jeringuilla tiene una aguja y si entramos en un vaso, en una arteria o en una vena, pues tapamos esa arteria si es que lo inyectamos ahí adentro, como es un gel la tapa, y esa arteria es la que le da sangre o que lleva sangre a esa parte del cuerpo. Entonces, como no recibe sangre, pues lo que nosotros decimos es que hay una necrosis. Necrosis es cuando se muere el tejido. Entonces, hay que explicarle a los pacientes que si tienen dolor, por ejemplo, si tienen cambios en el color de la piel, si tienen alguna cosa que les parezca rara, obviamente el médico se los tiene que describir primero, pues nos acudan a nosotros. Lastimosamente, con el ácido hialurónico nosotros tenemos una sustancia para revertirlo, que es como un antídoto. Claro. Lastimosamente en el país no lo hay. Ahora, yo lo traigo, yo constantemente estoy viajando al exterior, me voy a cursos y congresos y lo traigo. Es como que yo tuviera un hospital y me llega un paciente con parada cardíaca y yo no tengo el desfibrilador para revertir la parada cardíaca. Claro. Entonces, es importante que nosotros tengamos todos los implementos para que en el caso de que tengamos una complicación, pues las podamos resolver. Lo que pasó es que él no se informó o no le informaron bien, dejó pasar el tiempo, eso se resuelve en 1 o 2 horas, porque la sustancia se convierte en agua con este antídoto que le dije, y no hubiera pasado lo que le pasó, que es lamentable. Claro, se le dio justamente la palabra que se fue necrosar, ¿verdad? Ajá. Le dio eso en su nariz, la tenía completamente negra. Sí, se murió la piel de la nariz y perdió creo que un poquito de cartílago también. Entonces hubo que sacar piel de otro lugar y un poquito de cartílago de otro lugar. Ya la nariz no le va a quedar igual, lamentablemente. Se puede con el tiempo hacerse cirugías para hacerse retoques y que quede mejorcita, pero no va a quedar como la tenía originalmente. Claro, son las cosas que pasan cuando no nos informamos, cuando no tomamos la atención debida a un proceso en el que, bueno,
no es tan sencillo que digamos una cirugía, ¿verdad? Hay que informarse un poquito más para hacerlo. Amigos, les recuerdo que estamos con el doctor Luigi Fayad, cirujano plástico estético y reconstructivo. Está acompañándonos en esta entrevista algunas recomendaciones, ¿no? Para que una operación estética sea exitosa. Doctor, el tema de la edad también me interesa compartirlo, porque a pesar de que el caso, por ejemplo, específico de este actor, Mario Vélez, él ya era una persona mayor de edad, también se da el caso de muchas jovencitas o jovencitos que desean realizarse una operación estética. ¿Cuál es la edad en la que usted recomendaría, y también diría yo dentro del marco legal, en el que se puede realizar una operación estética? Depende mucho del tipo de operación. Por ejemplo, si hay un niño que tiene las orejas salidas, pues en ese caso se espera más o menos hasta los 6 años, poquito menos, porque también hay un poquito de bullying en el colegio. Entonces no vamos a esperar a que tenga 15, 16 años. Pero, por ejemplo, en el caso de una nariz, la nariz continúa creciendo hasta los 16 años. Entonces, ya más o menos a los 16, 17 años, ya tiene su forma final. Entonces, ahí podemos operar. Con las mamas, si es una reducción de mamas, o si es un implante de mamas, o un aumento de mamas, que le decimos nosotros, también esperamos más o menos hasta los 18 años, más o menos, para que se desarrollen completamente. Entonces, depende mucho del tipo de cirugía y de la edad del paciente. Perfecto, amigos. Entonces, tener eso en cuenta también, claro, porque el tema de las orejas que usted me decía, eso, claro, aparte de ser estético, también, bueno, como usted lo decía, el tema social, para que el niño se sienta bien. Entonces, depende, ¿no? Hay sus aristas. Doctor Fayad, ¿alguna otra recomendación, alguna otra medida de seguridad que deberíamos tomar en cuenta al momento en el que decidamos hacernos una operación estética? Yo creo que lo principal es no fijarse tanto en el precio, no preguntar tanto el precio, porque la salud no está en juego. Entonces, es muy importante, y lo dicen todos los médicos, que nosotros valoremos primero al paciente, valorarlo y verlo en el consultorio para saber qué tipo de procedimiento se puede hacer. La semana pasada me consultaba una persona, me mandó un mail con una foto de la mamá, no, en el Día de las Madres, y me preguntaba que quería cómo podía resolver el problema de las ojeras de la mamá. La mamá no tenía ojeras, la mamá lo que tenía era un exceso ya de piel. Entonces él pensaba que con ácido hialurónico, porque se lo usa para las ojeras también, podía resolverle ese caso, pero ese caso ya no es tan un procedimiento no invasivo como con el ácido hialurónico, como con el relleno que le dicen, sino con una cirugía. Entonces es importante que vayan al consultorio, se informen, conversen bien y no tanto pregunten el precio, porque no va por ahí el asunto. Nosotros no tenemos una lista, no es como hacer una torta, por ejemplo, no hay una receta para todo el mundo. Claro, claro, y también no creer en esas, porque yo he visto algunas y realmente es terrible. He visto, te hacemos lipoescultura y te regalamos del abdomen y te regalamos brazos y piernas, o te hacemos esto y te regalamos estas otras dos cosas. No funciona así, no es como ir a la tienda a comprar ropa. Así es. Lo que sucede es que para atraer a las personas, para atraer al paciente, pues le ofrecen más cosas, pero obviamente disminuyen el costo. Y cuando disminuyen el costo, obviamente reducen por ahí alguna cosa que se necesite. Entonces, hay personas que lo realizan en casas, hay personas que lo realizan en el consultorio. La semana pasada un amigo de Brasil, yo tengo un grupo de amigos del posgrado, me mandó un mail, me mandó un correo por WhatsApp, me mandó un mensaje por WhatsApp mostrándome a un médico que hacía una cirugía con la paciente despierta. Era una lipo con la paciente despierta sin ninguna protección, o sea, solo guantes sin la ropa esta de cirugía que nosotros usamos, con los brazos descubiertos, y la paciente despierta, entonces hablando con él y la anestesióloga conversando. Entonces, no podemos llegar a ese punto de ahorrarnos costos y exponer nuestra vida por ahorrarnos unos dólares. Es muy importante que las personas se informen bien, que vayan a un médico que realmente sea honesto y que sea ético, que no esté fijándose tanto en el precio, y que se piensen con este ejemplo que le puse, que si buscamos nosotros tener una cosa, ya lo que sea que queramos comprar de buena calidad, pues también tenemos que hacerlo con la salud. Exacto, exacto. Yo estaba espantada con lo que usted me dijo de operaciones en el consultorio, porque el consultorio no es un lugar que está, digamos, desinfectado o que es lo más limpio posible, ¿verdad? Ahí hay tantas bacterias como en cualquier otro lado. Claro. No sucede eso en una sala de operación, que se trata de mantener todo lo más limpio. Y ahora me cuenta eso de ahí, quedé más horrorizada todavía. Doctor Fayad, si nuestros amigos se quieren comunicar con usted, asimismo desean conseguir un poco más información relacionada a algún procedimiento que se desean hacer, ¿cómo podemos contactarlo? ¿Cómo podemos visitarlo? Mi consultorio está en el Omni Hospital, en la Torre 1, piso 7, consultorio 712. También tengo página en Facebook, en Instagram, y mi página en internet, que es www.drluigifayad.com. Luigi es con doble G,
Fayad es con Y y D de dedo al final. Perfecto, amigos. Ahí tienen la información. Entonces agradecemos al doctor Luigi Fayad, cirujano plástico, estético y reconstructivo, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa, amigos, 12 del día, 41 minutos. Ya regresamos.